buen día, con el gusto de un programa más de Mapas. Mapas es medio ambiente, migración, medio ambiente y paz. Me brinqué una palabra, perdón. Mm. Pero el objeto de esta empresa es afiliar a distintas personas que son capaces de trabajar en estos tres temas para ayudar a hacer una red donde podamos solucionar el problema dentro de un lenguaje de paz y con la intención de que cuidemos el medio ambiente, que es nuestra casa, lo más valioso. Y hoy tenemos un invitado que Adela nos presentará. Pues, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén, mirando esta vez. Y bueno, pues esta vez contamos con Martín Íñiguez, que es un especialista en asuntos internacionales y prevención social. Es experto en diseño de políticas públicas para poblaciones vulnerables, académico, ha sido funcionario público, consultor, catedrático de maestría en asuntos migratorios. Algo muy importante que fue ahí donde te conocí, Martín. Él fue director general de Planeación Estratégica, eso sí lo tengo que leer, aquí lo tengo, porque es larguísimo el título, para la prevención social en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Pero lo muy, muy importante para mí es que justamente ahí intervino de una manera tan importante que se ha convertido en una persona clave para el tejido social de este país. Entonces, pues bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por la aceptación a esta charla bueno, pues que ahora sí que nos interpela por el asunto de la migración. Y bueno, pues el programa en sí le pusimos la migración, un recurso humano desperdiciado por un artículo muy interesante que tú hiciste, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido y muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, no sé tú, Gerardo, si quieras iniciar con alguna pregunta. Digo, yo tengo varias, pero Bueno, de por sí el título de la conferencia nos da una entrada a un tema muy apasionante que seguramente Martino los explicará con mucho detalle. Pues miren, básicamente, pues ya tengo más de 30 y tantos años trabajando el tema migratorio y como lo bien señalan, he sido funcionario público en el Instituto Nacional de Migración, consultor de la Organización Internacional para las Migraciones y el último cargo público que tuve fue hace 6 años, que era sobre, es que cambió el nombre, es un nombre larguísimo, que también era Reconstrucción del Tejido Social y Prevención Social del Delito. Y dentro de esas vertientes había el tema migratorio, que siempre le he tocado yo. De hecho, esa es mi especialidad. Entonces, el tema que hoy el gobierno le preocupa de manera muy importante es que tenemos enfrente de nosotros algo que se llama nearshoring en inglés, que lo podemos traducir como geolocalización de los procesos productivos de manera internacional. Y por nuestra situación geopolítica, tener enfrente al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, y tener un tratado México, Estados Unidos y Canadá firmado por nuestros tres países, que es Canadá, Estados Unidos y México, ha llevado a que el gobierno mexicano desde el año pasado, frente a una inversión que aunque ahorita se encuentra relativamente parada, más no estancada, porque sigue fluyendo el capital a nuestro país. Por darles un ejemplo, Netflix ya avisó que a pesar de que pusieran los aranceles a Estados Unidos, Netflix iba a invertir en México. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la suficiente capacidad en recursos humanos para satisfacer esta necesidad que se espera que sea muy grande y muy demandada? La respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque ya nuestra población demográfica, lo que le llaman el bono demográfico, es decir, la población económicamente activa, la hemos trasladado ya a Estados Unidos y el grueso de nuestros jóvenes, adultos y personas hasta la tercera edad que están en su etapa productiva se encuentra ya no en México, sino en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, atraer esta mano de obra para poder satisfacer esta necesidad, pues hay dos caminos. Uno,
con el tema que ya Donald Trump ha anunciado y ya lo está realizando, que es la deportación. No ha sido la deportación masiva que se esperaba. Y eso se entiende porque ya en otros periodos el mismo Donald Trump ha dicho esto y no lo ha logrado hacer por dos razones. Una, porque su propia economía se lo demanda que haya migrantes indocumentados. Si no, ¿quién va a levantar la pizca? ¿Quién va a trabajar en servicios? ¿Quién va a trabajar en restaurantes? En una serie de trabajos que los norteamericanos históricamente han desechado. Y el otro tema que es muy importante es que ya ha bajado el proceso migratorio hacia la frontera norte de México y frontera sur de Estados Unidos. Estamos en el punto más bajo. Y esto tiene que ver, uno, por las políticas mismas de Donald Trump, tres, porque México se ha puesto más restrictivo, sobre todo para la migración de tránsito hacia los Estados Unidos. Y esto nos lleva precisamente a entender que México tiene un gran reto. ¿Dónde carajos va a tener esta mano suficiente si ya no la tenemos? Entonces, uno es posiblemente con la mano de obra deportada, que esto es todo un proceso, no es tan fácil como uno lo esperaría, porque la gente puede irse a juicio, puede tardar 6 meses, un año o hasta años. Es un proceso jurídico que no es tan fácil. Y el otro que también es cierto, que es donde yo creo que puede haber una buena posibilidad, es el retorno no de personas, sino de capitales de mexicanos en Estados Unidos para invertir en territorio mexicano. Esto ya tengo años estudiándolo y eso sí es muy posible que se pueda dar. Y el otro que yo creo que es la mano de obra desperdiciada son los migrantes que al no lograr cruzar Estados Unidos se han tenido que quedar, no porque quieran, que nos quede muy claro, sino porque no tienen otra posibilidad de estar en México. Entonces, por lo tanto, hoy tenemos nosotros una mano de obra muy importante. Yo siempre he dicho que el futuro se encuentra en los niños. Y si los niños migrantes no son atendidos en este momento, podrían convertirse para nuestro país, que lo mismo pasa con los niños mexicanos, en un dolor de cabeza para el tema de seguridad pública. Entonces, la mejor inversión se llama educación y también capacitar, preparar los cuadros de migrantes que en su momento nos pudieran ser útiles para el desarrollo del nearshoring. Tenemos mano de obra en México, pero no es la suficiente. Entonces, una combinación de estos dos procesos, yo diría hasta tres, con los retornados o deportados, podríamos tener una mano de obra suficiente. Pero eso, se necesitan políticas públicas inteligentes que hasta el día de hoy no las veo. ¿Cómo qué tipo de políticas públicas consideras que serían las más inteligentes? De hecho, el sábado estaba comentando con amigos muy queridos sobre el tema de quién tiene que llevar los asuntos migratorios. Y nuestro país es medio bipolar, por no decir otra palabra, porque por una parte está el Instituto Nacional de Migración. Jurídicamente es el responsable. Pero por otra parte, quien maneja el tema migratorio es la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra parte, cuando hay un problema, como lo que pasó con los migrantes que perdieron la vida en época de Francisco Garduño, el todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración, todo mundo se echó la bolita, no, pues yo no soy responsable. ¿Y por qué? Porque el gobierno mexicano ha querido ahorrar dinero descentralizando algunas funciones que le corresponden a gobernación. Y en lugar de darle dinero a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o darle dinero al Instituto Nacional de Migración para la atención de los albergues, la atención de los indocumentados, lo que hace es que a través de otras secretarías de Estado se reparten la chamba. O tú, por ejemplo, encárgate de los albergues del sur. Tú, DIF, de los albergues del centro o sur de México. A ver, tú, bienestar de los albergues del norte del país. Entonces, por tanto, al descentralizar al Instituto Nacional de Migración, al no tener todas las funciones compactadas dentro de la Secretaría de Gobernación, todo el mundo se echa la bolita. Ah, pues yo no estoy, no es mi responsabilidad jurídica, es del Instituto Nacional de Migración. Inmigración dice, sí, pero ustedes se encargan de estos albergues. Y el otro dice, sí, pero es tu responsabilidad jurídica. No se me estoy explicando. En otras partes del mundo, todo el tema migratorio está concentrado
en alguna secretaría. Y es donde uno no puede entender, por ejemplo, cuál es la visión que tiene ese país sobre el tema migratorio. En algunos países, por ejemplo, si mal no recuerdo, Costa Rica, migración queda en el área de economía, porque es la prioridad que ellos le dan. En otras partes se lo dan, no sé, a la Secretaría del Trabajo. Entonces, el gran tema de todo esto es quién va a ser el verdadero responsable. Tan no les importa este asunto que todavía hay un comisionado que sigue siendo investigado, que tiene demandas penales. Hay un comisionado que no ha tomado posesión en el tema. Y luego en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el IME, que es el Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, hasta el día de hoy, todavía la titular de este instituto no toma posesión, que es esta Tatiana, la gran amiga del sistema de la Cuarta T, la ex vocera de López Obrador, secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, es a la que me refiero, la cual dijo la presidenta que por razones personales todavía no tomaba posesión. Pero ya vamos noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses. Yo me pregunto, ¿les importa verdaderamente el tema? Entonces, al tener este tipo de situaciones tan dispersas, con tan poca presencia del Estado, pues el resultado es el que tenemos. Nadie tiene la menor idea del tema migratorio porque todo está descentralizado y no hay una sola secretaría que se encargue de este proceso. Y por ejemplo, hablabas de los países que enfocan el aspecto migratorio desde, por ejemplo, la economía, ¿no? Otro tipo de políticas, lo social. En México, ¿tú cómo has visto, o sea, desde dónde se enfoca más? ¿A qué le da México más importancia desde la migración? Y tú, como representante del tejido social en México, ¿qué opinarías? O sea, ¿de qué manera se podría más bien conjugar los esfuerzos más que, pues, tenerlos ahí todos deshilachados, desilvanados, como me suena que estás diciendo, ¿no? No es como me suena, es como está, ¿eh? O como está, sí, no, como Sí, me esta es suena a la mí. realidad, mira, es que esto es tan loco el asunto que cuando tú comienzas un trámite de naturalización, lo comienzas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría de Relaciones Exteriores lo manda a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, para que dé el veredicto. Da el veredicto, se lo manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego la que te hace el examen y ya cuando hace el examen ya te dan tu carta de naturalización de mexicano. Pero es muy loco el asunto. Entonces, este es el gran tema que tenemos que cambiar nuestra política pública. ¿A qué le interesa o le ha interesado más? No a este gobierno, a casi todos los gobiernos, algo que son remesas. Esa es la prioridad que le han dado. Y siempre le dan gracias a los mexicanos en el exterior por los más de 60,000 millones de dólares que mandan, pero yo no veo que el gobierno mexicano tenga alguna intención de poder integrar esta comunidad en el exterior de una manera coherente, lógica, humana, sino gracias y adiós, porque sus derechos políticos están restringidos. ¿Y por qué están restringidos? Porque muchos de ellos, aunque nacieron en territorio mexicano, hay cerca de 11 millones y fracción de mexicanos viviendo en el exterior, que nacieron de este lado, que nacieron de este lado. Pero tú cuando te das cuenta cuántos votaron fuera del país, no llegan ni a 70,000 personas. Tú dices, entonces, ¿dónde está esa coherencia de que tú me apoyas a mí económicamente mandando dinero a tus familias? Porque si tus familias no recibieran ese dinero, pues tú tienes un problema social terrible, terrible. Que esta es parte del proceso de la reconstrucción social. Esa miseria, porque al final es una miseria la que mandan, es de sobrevivencia para sus familiares. No es para que vivan bien, es para que sobrevivan. Entonces, por lo tanto, acá viene el gran problema de todo esto. Si hay mexicanos que les ha ido muy bien y que no son pecata minuta, les puedo decir que hay, no sé, por lo menos más de 1 millón de mexicanos hoy, mexicanos, que nacieron aquí, que están viviendo ya, que les ha ido extraordinariamente bien. Y estos son los que tienen su capital acumulado.
que gustosos podrían emprender negocios siempre y cuando el gobierno mexicano tuviera políticas públicas claras para poder, uno, darle seguridad jurídica a su inversión, darle, por otra parte, la capacidad de que estas personas que están invirtiendo en nuestro país pudieran regresar sin ningún problema a nuestro territorio nacional, que luego es toda una pesadilla, ¿eh? Cruzar por México, es verdaderamente una pesadilla, con todo el tema de la violencia, la inseguridad. Pero eso es lo que yo veo. Hay una falta de coordinación entre el Estado y sus diferentes secretarías para ver quién va a ser el verdadero responsable de llevar a cabo todas estas políticas públicas migratorias dentro y fuera del país. Pues me llama la atención, fíjate, y bueno, a lo mejor ahí Gerardo nos puede explicar un poquito, porque tú Gerardo, te has dedicado muchos años a este asunto de los oficios y has estado también muy relacionado con personas en situación de refugio aquí en México, ¿no? Es decir, en todo este papeleo que dices tú, Martín, que se me hace, y aparte ahorita con las deportaciones, pues se me hace que, imagínate, el cúmulo de asuntos pendientes para que las personas se puedan colocar en empresas o en empleabilidad y todo, pues requiere un tipo de solución diferente, ¿no? Y Gerardo pues nos ha comentado, ¿no? Los diferentes tipos de solución. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo, esto que dice Martín? Una intención de ir sumando a poder hacer esta integración de una manera más posible, es precisamente la intención de que la persona la articulamos en programas de reciclado y recuperación de las tierras, en el desarrollo de la agricultura, en todas estas áreas que no necesariamente tienen que ser cautivas de una empresa. ¿Y por qué digo que no tengan que ser cautivas de una empresa? Porque desgraciadamente las empresas están amarradas de mano a no poder contratar a una persona que no está legalmente establecida en un país. Y entonces, ¿y por qué no está establecida? Pues ya nos acaba de explicar Martín el problema tan complejo para lograr hacer que estas personas pudiesen operar de inmediato, pero además hay un peligro añadido. Ese hecho de que no se pueden integrar de inmediato a trabajar también hace que sean cautivas para las otras áreas de trabajo, la Claro, delincuencia organizada. Claro. Y entonces ellos sí los contratan de inmediato. Y entonces, obviamente, no hay una manera equilibrada de competir entre cómo integramos adecuadamente si no resolvemos estos problemas administrativos. Entonces, una alternativa que brinquen un poquito esto es cuando nosotros formamos, como bien dices, en oficios a las personas, la persona en forma independiente, sin estar en una institución, puede prestar su servicio, se transforma su imagen ya no es de una persona que esté estorbando, no es una persona que está invadiendo un territorio, que lo está contaminando inclusive, sino es una persona que te está ayudando a que tu país vivas mejor, que tengan mejores servicios, que tengan más prestaciones. Independientemente de estos que en mapas hemos visto, puesto el ojo de trabajar en que la gente aprenda a reciclar materiales, que la gente aprenda a mejorar suelos, que la gente haga composteos, que haga siembras, que haga todo este tipo de elementos tan necesarios en la comunidad, porque nadie se puede comer un billete de $100. ¿Eh? Para que puedan claro. vivir necesitan comer carne, necesitan comer verduras, necesitan comer granos, y todo eso ya no se está produciendo. O sea, cada vez el margen productivo está muy limitado, no nada más en México, en toda Latinoamérica. Obviamente, necesitamos retomar esas vocaciones, necesitamos ayudar a que se siga fortaleciendo esto, pero también se necesitan recursos, también se necesitan los elementos, la contribución, y entonces tal vez una manera de hacer sumatoria a las administraciones públicas
es que piensen en cómo reactivar estos sectores y que en lugar de poner tantas trabas y hacer tantos departamentos, como bien nos está explicando Martín, pues activamente facilitar la incorporación de las personas y sobre todo cuando vienen fenómenos tan importantes como retornos masivos, como esto, que inmediatamente los pudiésemos articular, pero no nada más articular, sino que existan los espacios atractivos, porque vienen acostumbrados a un determinado estatus y sin embargo no les ofrecemos, no tenemos una oferta laboral que pudiese competir con aquella, y no porque no se pueda, por supuesto que se puede. Incluso si vemos las condiciones en que viven muchos de estos connacionales allá en los Estados Unidos y las trasladas a nuestro país, dice, oye, podrían vivir notablemente mucho mejor en nuestro país. Podrían tener alternativas de vida con mucho mejor calidad que con las que estaban viviendo allá. Y lo que necesitamos es hacer una unificación de voluntades para que realmente empresarios, administración pública y obviamente los trabajadores puedan tener ese circuito de desarrollo necesario. Para esto necesitamos ser más sumatorios y entre el tema que tú bien conoces. ¿Cómo hacemos un lenguaje de paz que en lugar de hacer protagonismos, en lugar de hacer competencias, en lugar de estar enfrentando a unos contra otros, pudiésemos sumar un trabajo unificado en desarrollar a las personas? Y justo esto que está diciendo Gerardo Martín, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿favorecería el nearshoring del que estás hablando y también, pues, digamos, como todo favorecería también el bono demográfico de pronto y de nuevo aquí en México? Yo creo que sí, te digo, el problema como todo está disperso, confuso, distorsionado, por llamarlo menos, la misma iniciativa privada, en lugar que sea una Secretaría de Estado la que le organice el tema del trabajo de los migrantes, de los deportados, de los repatriados, de los retornados, son ellos mismos, ellos el Consejo Empresarial que trabaja directamente con la Secretaría de Economía, la que está haciendo este trabajo por su propio esfuerzo, pero como existe este problema de la falta de coordinación, pues para ellos dijeron, bueno, si el Estado no lo puede hacer, pues nosotros lo vamos a hacer. Todos los que están ofertando los empleos, los trabajos, pero también de una manera que poco llega a la comunidad, ha sido ese Consejo Coordinador Empresarial que trabaja directamente con la Secretaría de Economía. Entonces, de tal manera, ellos mismos dijeron, bueno, si el Estado no nos puede dar un resultado, nosotros nos organizamos y vamos nosotros mismos a ofertar esto. Yo coincido con Gerardo, conociendo la manera como trabajan en Estados Unidos los migrantes mexicanos, pues verdaderamente no es que se vayan al paraíso, ¿eh? Es un trabajo horrible el que hacen y es desde que sale el sol hasta que se mete el sol, luego más sus actividades domésticas, más actividades que tienen que hacer con la familia, etcétera. Les doy un ejemplo, ya va casi 4 años, estaba yo en San Francisco todavía durante la etapa final de la pandemia. Y mi amigo, que es un periodista, Manuel Ortiz, en San Francisco, tenía una investigación que hacer con los migrantes mexicanos indígenas en una zona llamada Ventura, que está a 6 horas de San Francisco. Ahí vamos nosotros a hacer la investigación porque los migrantes indígenas no se habían vacunado. Había varios que no se habían vacunado. Entre ellos uno de los responsables de todo esto es Elon Musk, que dijo que el chip traía una manera de controlar a las personas, etcétera. Todas las fake news que aparecieron. Pero uno de ellos fue, sin lugar a dudas, Elon Musk, que era el antivacunas número uno. Resulta que llegamos allá a hacer las entrevistas que fueron muy interesantes. No me da tiempo de platicárselos. Pero lo que les quiero referir, que es lo que dice Gerardo, hicimos las entrevistas con varios de los indígenas ya dentro del campo donde estaban laborando,
Y verdaderamente, por ejemplo, la pizca de la fresa es algo súper especializado. La manera como la cortas, cómo la tienes, cuáles son las que te tienes que llevar, y a ellos les pagan por destajo. Lo que produzcan o lo que les van a pagar. Y la gente es súper activa. Verdaderamente es algo, un trabajo, pero cansadísimo, cansadísimo. Pues después de eso fuimos a entrevistar a la gente en sus casas. Y mi amigo y yo pensamos que uno que nos dio su dirección, que es una zona bien bonita, dijo, no, pues este cuate la de súper bien, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que no. ¿Por qué? Porque las otras familias que vivían en barrios más modestos, por llamarlo así, era una sola familia que vivía en un pequeño departamento compactos, tipo Infonavit, chiquitito, pero que la familia vivía ahí. Y esta persona que nos dio su dirección en un barrio muy bonito, cuando llegamos dijimos, no, pues hacia el que le va mejor. No, el problema es que en ese departamento también muy minúsculo, compartían ese microespacio 3 familias, es decir, más de 15 personas habitando el mismo espacio. Tú dices, es que esto es verdaderamente una loquera y cuál calidad de vida, ¿no? Y lo que platicamos con ellos es que verdaderamente es muy pesado porque llegan a su casa, comen y luego normalmente tienen otro trabajo más porque en el ingreso que tienen no les alcanza. Entonces, la pregunta es, ¿qué calidad de vida es eso, no? Son la mano de obra a destajo más grande que hay en Estados Unidos, hiperproductivos y que les pagan una miseria. Entonces, la pregunta sería, ¿el Estado mexicano podría a través de las secretarías poderle darles condiciones, uno de vivienda? El Infonavit tendría que intervenir ahí. Dos, cuestiones de seguridad social, que sería el IMSS Bienestar, el ISSSTE, etcétera. El otro elemento que es muy importante es Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, iniciativa privada también que sería sumamente importante. Es decir, tendría que ser un conjunto de diferentes fuerzas que pudieran permitir que estos migrantes, tanto nacionales como extranjeros, pudieran decir, ya no quiero ir a Estados Unidos porque ya no es el American Dream, es el infierno para ellos, porque es el infierno, ¿verdad? Es que la gente no ha entendido la cantidad de trabajo. Yo conozco gente que trabaja hasta 20 horas, 4 horas descansaban para ir al otro día en la madrugada al trabajo. Creo que tenían su refrigerador, tenían su carro, tenían cierto tipo de comodidades, pero eso no les garantizaba la calidad de vida. No. Les garantizaba ser más productivos. No sé si me estoy explicando. Para eso es lo que hace Estados Unidos. Te garantizo que seas más productivo. Pero el gran problema de todo esto, podemos ofrecerles México una calidad de vida para ellos. Yo estoy convencido de que sí. Pero para eso se necesita voluntad política, coordinación, desarrollo de políticas públicas inteligentes y que un elemento sumamente importante que hoy, afortunadamente, yo veo que sí tiene voluntad, es la iniciativa privada. Y no es porque la iniciativa privada quiera a los migrantes, que nos quede claro, los necesita. Entonces, por lo tanto, en esa necesidad se pueden coordinar políticas públicas hacia futuro. Claro. Lo que yo veo. E intervenir en procesos sostenibles, por ejemplo, a gran escala, ¿no? Digo, ¿Sí? porque es muy diferente que las empresas puedan emplear personas, porque pues siempre va a haber un mínimo de personas que puedan emplear, ¿no? A realizar, digamos, como proyectos sostenibles o sustentables eh, en este tejido de diferentes sectores, pues para poder también mejorar el medio ambiente, simple y sencillamente, ¿no? Entre otras, muchas otras cosas, cuestiones de infraestructura, o tú en tu artículo decías, ¿no? Que hay una gran cantidad de agricultores que, ¿no? Incluso también personas que tienen profesiones importantes, analistas, en fin, ¿no? Que se pueden ir integrando en proyectos mucho más grandes y mucho más, en red, ¿no? Con la participación de redes. Sí, Me te digo, ima- el problema de todo esto es la planeación, una Claro, planeación estratégica. Y acá viene un elemento muy importante. Cuando yo trabajé en gobernación, lo que hacíamos eran políticas públicas, no a partir del escritorio. Íbamos a conocer el territorio, las necesidades de la gente. Y lo que hacíamos era desarrollar eso.
por ejemplo, para reconstrucción del tejido social, no es lo que yo pensaba como citadino, clase media, lo que iba a necesitar una población indígena. Iba y les preguntábamos, oye, ustedes, ¿qué es lo que más necesitan? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es el problema normalmente que pasa en las diferentes secretarías de Estado del país? La gente a partir de su ideología, su clase social, su contexto histórico, cree que lo que es bueno para ellos tiene que ser bueno para los demás. Esta es la peor mentira que chocamos, ¿no? Entonces, acá viene este tema, ¿no? Que tenemos que sacar las propuestas no a partir de lo que nosotros creemos que debe de ser, sino a partir de las necesidades de las comunidades, lo que debemos de trabajar, incluirlos en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso fracasan constantemente, porque alguien que está en una oficina, que tiene licenciatura, maestría o doctorado, o que estudió fuera del país, en su imaginario él piensa que lo que es positivo para sectores urbanos, lo mismo debe ser positivo para sectores agrícolas, rurales, lo cual es un gran fracaso. Entonces yo siempre he dicho que para la reconstrucción del tejido social, vayamos primero a las comunidades. Queremos construir modelos de paz, hagámoslo a través de las comunidades. Queremos un programa de desarrollo, hagámoslo a través de las comunidades. Por eso el desarrollo no es igual a crecimiento. El desarrollo incluye lo que es la calidad de vida, educación, salud, vivienda, acceso a la comida, acceso a la cultura, al deporte. Este es el gran tema. ¿Cómo puedes involucrar a todas las secretarías en un proyecto nacional? Pero si cada secretaría ve su parcelita, y luego el tema migratorio, se lo dividen entre varios, pues dices entonces, ¿cuál es la prioridad del Estado para el tema migratorio, ¿no? Claro, claro. Sí. En ese sentido, lo que decías en ese artículo que me fascinó, abonaría mucho esta propuesta tuya de definir perfiles, ¿no? Para diferentes lugares, en ese sentido, ¿no? Sí, uno, primero tienes que ver de qué lugar provienen las personas. Porque Ujú. normalmente la gente quiere buscar el arraigo, la identidad en su lugar de origen. Si la gente va a regresar, va a buscar un lugar cercano al lugar donde nació o donde su familia creció. Pero también el otro tema que es bien importante es, primero, tener la demanda, que es qué es lo que necesitan, para luego ya poner precisamente la oferta del trabajo, ¿no? Entonces, esto es un mercado, al final de cuentas, que entender que esto es un mercado. Oferta, qué es lo que están ofertando en el mercado de la iniciativa privada, y el otro que va a ser el elemento más importante, qué se le va a ofrecer con la migración, qué perfiles se necesitan, etcétera. Pero lo primero es qué es lo que está necesitando la iniciativa privada. No podemos partir al revés, Ah, pero sí lo que es tener una base de datos primero sobre qué personas son las que están llegando. Oiga, no quiero ser grosero, pero tengo que dar una clase al ratito. Si Sabemos que quieren, te tienes que damos ir, otra Martín. pregunta y sí, con mucho gusto. Te Lo agradecemos. dejamos abierto para otra plática, ¿eh? Sí, claro, yo creo claro. que Abres la puerta para muchas pláticas más, pero el tema y lo que más me gusta que nos aportas hoy con lo que comentaste, todos necesitamos de todos. Y Así es. efectivamente tenemos que unificar todas las labores de todos los ámbitos para asegurar que las personas puedan hacer y ser lo que quieren ser y hacer, que eso sería lo que implica lo máximo del desarrollo y para Ujú. ello los esfuerzos los tenemos que conjuntar. Muchas gracias por toda esta claridad con la que nos abriste el abanico y obviamente abres temas de diálogo muy grandes que esperamos ir abordando con el tiempo. Muchas gracias, Martín. Claro que sí, cuente conmigo, Gerardo. Adela. gracias, gracias Martín. Y pues gracias a las personas que nos están mirando. Y bueno, pues ya les pediríamos que si les gusta el programa puedan oprimir el me gusta, compartir el programa. También se aceptan comentarios y sugerencias que nos puedan ayudar, digamos, a este hilván, a este tejido social que estamos armando en estos temas. Y pues bienvenidos siempre, ¿no? Entonces, pues muchas Bueno, gracias a pues todas. muchas gracias, cuídense, estamos en Y contacto. gracias, Un Gerardo. abrazo. Ahí Gracias. seguimos. Gracias. Claro que sí, cuídense.